Si os habéis bajado la lista de problemas, en el primer capítulo, si os vais al problema número 5, tenéis ahí el problema, este problema. Si no, en el calendario os he puesto también un PDF solamente con este problema. Vale, este problema no recuerdo si fue un problema de examen, es posible que sí, o simplemente lo hice para hacer, digamos que es un problema relativamente antiguo, es las primeras veces que hizo la asignatura. Y habitualmente lo resuelvo, intento resolver, digamos, completo. Hay una serie de preguntas en el enunciado que os pide, bueno, pues unas cosas muy específicas, porque bueno, se supone que si solo hay un tiempo limitado para hacerlo, pues no se puede pedir que sea el diseño completo, pero intento, digamos, de alguna manera hacer el diseño más o menos completo para un poco que tengáis, pues eso, un problema más o menos desarrollado con todos los elementos que tendría una aplicación. Para este caso, la idea es hacer un sistema que permita automatizar la forma en la que se hacen los exámenes en la FIP, o al menos, digamos, todo el proceso de realización de exámenes. Vale, digamos que hacer un examen es algo relativamente complicado, que requiere diferentes pasos. La idea es tener un sistema que de alguna manera permita comunicar a los diferentes actores que juegan dentro de este proceso. Y aquí, digamos, depende de lo complicado que vamos a hacer, podemos automatizar más cosas o optimizar menos cosas. Digamos, darle más capacidades al sistema y que tome decisiones que igual, pues, simplemente no hace falta que tomen los actores que se conectan con él. O, bueno, simplemente, pues, que cuando tenga que tomarse decisiones, simplemente el sistema, pues, le pregunta a los actores que son los que al final pueden tomar las decisiones. Vale, cuando tenemos, pues, es una descripción del problema, básicamente lo que podemos hacer es ir mirando qué cosas corresponden a las diferentes entidades que después tendremos que identificar en el análisis, ¿no? Pues qué son actores, qué pueden ser acciones, qué cosas podrían ser escenarios, y un poco, digamos, tendremos con eso, pues es una idea de a partir de qué podemos partir para después hacer los diagramas. Vale, él nos cuenta el enunciado que, bueno, pues tenemos que la FIP, sí, le dice, comunica cuál es la fecha en la que se hace un examen, sí, cuándo se deben entregar las notas, y luego también la lista de alumnos matriculados al profesor responsable de la asignatura. Digamos que en este caso tendríamos dos actores, sí, que son los que, bueno, digamos, son entidades que estarán fuera del sistema, pero que deberían comunicarse a través del sistema, que son la FIP, sí, y el profesor responsable de la asignatura, sí. ¿Qué podemos asumir? Pues que tienen un agente externo que es el que se comunica con el sistema, o directamente, pues el sistema tiene alguna especie de interfaz que permite que esa comunicación se realice. De hecho, lo que van a recibir estos actores externos son las acciones que nosotros vamos a diseñar en el sistema para indicar cómo se comunica el sistema con el exterior, y nos generan las percepciones que correspondan con lo que queremos que se haga. Vale, aquí, por ejemplo, podemos ver un poco, pues eso. Si la FIP tiene que comunicar la fecha de realización del examen, la fecha de entrega de notas y los alumnos matriculados, bueno, pues en este caso la FIP va a generar una serie de percepciones, ¿no? Que serán, pues, estas percepciones, ¿no? Cuándo se realiza el examen, cuándo debe entregarse, sí, cuáles son los alumnos que están matriculados. Podríamos ver esto como percepciones que el sistema va a tener que procesar y que posiblemente va a tener también que pasarle al profesor responsable. Por lo tanto, digamos que el sistema lo que va a hacer es procesar esas percepciones, ver a quién es el que tiene que comunicarle, pues, que el examen tiene que realizarse. Supondremos que tendremos algún tipo de fuente de datos interna que después tendremos que decidir que guardará para cada asignatura quién es el profesor responsable, y, bueno, simplemente le pasará una acción al profesor responsable indicándole, bueno, pues mira, este examen ha sido convocado y, por lo tanto, pues ya puedes darte por enterado. O no, digamos, aquí ya depende de cómo automaticemos las cosas. Es posible que el sistema simplemente se guarde esa información porque, digamos, que hasta que no llegue una fecha específica para que el examen tenga que convocarse, pues el responsable no tiene por qué preocuparse de cuándo es el examen, simplemente el sistema lo guarda y, bueno, pues igual le indica, pues, al profesor responsable: tienes un examen que estará pendiente en algún momento, sí, pero no tiene por qué haber una acción que corresponda también a esa comunicación. Aquí ya depende de cómo de cuál sea la autonomía que asumamos que tiene el sistema que diseñemos. Bueno, luego tenemos también, dice el profesor responsable publica la fecha de convocatoria del examen, sí.
En principio asumimos que la fecha está publicada en el RACOP, pues por lo tanto, pues digamos que el profesor simplemente le diría al sistema, pues ya puedes convocar el examen, ¿sí? Y el sistema lo que irá será mandar alguna acción a la FIP para que aparezca en el RACOP, pues eso, la fecha en la que se hace el examen. Por lo tanto, igual podríamos pensar que esto de aquí, la fecha de la convocatoria, correspondería a alguna acción, sí, que es la que hará el sistema para que pues, la FIP se dé por enterada de que el examen se ha de realizar. Vale, y aparte de eso, lo que tiene que hacer es contactar con profesores de la asignatura para decidir, bueno, pues quién es el que va a vigilar. Por lo tanto, el profesor responsable lo que va a decir el sistema es, tengo que convocar este examen, bueno, pues búscame también vigilantes. Podría ser, digamos, una única comunicación. La fecha de la realización del examen es una percepción o es una acción, me preguntan. La fecha de realización del examen, ¿te refieres a lo que le dice la FIP o lo que le dice el responsable cuando tiene que convocar? En principio, la fecha de realización, la FIP, sí. En principio, el sistema no sabe, digamos, cuándo tiene que convocarlas. Lo que sabes, por lo tanto, la FIP es el que le va a indicar al sistema tal día tiene que hacerse un examen y las notas tienen que estar en tal fecha y los alumnos que tienes que, digamos, convocar para el examen son estos de aquí. Por lo tanto, la FIP asumimos que es un actor externo que simplemente se comunica con el sistema, que es el que va a encargarse de que todo el proceso se realice hasta que al final le lleguen las notas a la FIP. Por lo tanto, sería, digamos, una percepción que recibe el sistema, es, digamos, para la FIP, si lo diseñamos nosotros, si diseñamos la FIP, para la FIP, eso sería una acción, pero digamos que como el sistema es lo que diseñamos, para nosotros todo lo que viene del exterior siempre es una percepción, cuando la FIP nos genera percepciones respecto a nuestro punto de vista que corresponden pues a esa información, ¿no? Cuándo tiene que realizarse el examen, cuándo tienen que estar las notas hechas y cuáles son los alumnos que hay que convocar, a qué alumnos hay que convocar para el examen. Vale, el caso, digamos, eso sería, digamos, el primer paso, ¿no? La FIP comunica que el examen tiene que realizarse. El segundo paso sería cuando, digamos, se acerca la fecha para el examen. Aquí, como os digo, podremos automatizarlo más o menos y, digamos, añadir o quitar ciertas percepciones que puedan, bueno, dependiendo de cómo decíamos, ser necesarias o no. Sí, el profesor responsable tendrá que convocar el examen. Podremos suponer, por ejemplo, que automatizamos suficiente el sistema como para que el sistema sepa cuándo llegue la fecha del examen o cuándo se acerca, ¿sí? Y que no haga falta ninguna intervención del profesor responsable para que esa fecha se convoque, ¿no? Digamos que le delegamos, o el profesor responsable le delega la responsabilidad al sistema y ya se encarga él de, pues eso, sacar la convocatoria del examen, ¿sí? Y buscar profesores para que hagan la vigilancia. De manera que, como mucho, tendríamos una percepción que genera el sistema, ¿sí? Y que pone en marcha lo que, digamos, haría toda la funcionalidad de convocar el examen o mandar un aviso a la FIP para que ponga la convocatoria del examen con la información que sea adecuada, ¿sí? Y después contactar con los profesores. Si asumimos que no toda la información sobre cómo se convoca el examen está disponible para el sistema, pues podríamos tener una percepción que genera el profesor responsable para indicarle al sistema, pues convócame este examen y la información de la convocatoria es tal o cual, ¿no? Pues igual pues hay que decir, pues se pueden usar apuntes o no se pueden, o la distribución de alumnos en aulas o cualquier, digamos, otra cosa que fuera necesaria. El profesor realizaría una percepción, el sistema recibiría esa percepción y comprobaría que el profesor responsable es responsable de la asignatura que tiene que convocarse el examen y simplemente pues mandaría la convocatoria a la FIP para que la publicara. En este caso, eso que comunica el sistema con la FIP sería una acción, ¿sí? Y haría lo mismo con los profesores de la asignatura. En este caso, tendríamos otro conjunto de actores, ¿sí? Que serían estos profesores de la asignatura con los que el sistema se comunicará para, pues eso, indicarle si está disponible, sí, sería una acción que realizaría nuestro sistema contra los profesores responsables y recibiría información como percepciones de los profesores responsables para indicarles o para saber cuál es su disponibilidad e indicarles después, por otras acciones, cuáles son los que se han elegido. Sí, en este caso, digamos, profesores de asignatura, profesores vigilantes, corresponderían al mismo, ¿no? Sería un subconjunto los vigilantes de los profesores de la asignatura. Digamos así, podemos asignarlos como el mismo actor o podemos tener actores diferentes, pero en principio la selección de quiénes son vigilantes y quiénes son vigilantes pues sería del sistema. Vale, el obtener la disponibilidad básicamente va a requerir una comunicación
para saber cuándo, ¿sí? Y bueno, después el comunicárselo también será una acción. De hecho, aquí ya, digamos, aparecerán cosas que por un lado serán percepciones, por otro lado serán acciones, ¿no? El sistema tendrá que preguntarle a los vigilantes cuándo está disponible y los vigilantes te responderán al sistema. Si en el texto, digamos, no aparece explícita la diferencia entre o las cosas que tienen que decirse cuando se pregunta si está disponible o cuando se responde si está disponible o no. Vale, esto básicamente lo que va a hacer es decidir quién es el que va a vigilar el examen, ¿sí? La parte de realización del examen obviamente no la podemos automatizar, no está dentro del sistema, sería por fuera. ¿Sí? La fecha correspondiente, los alumnos irían a las aulas, los profesores vigilantes irían a vigilar y pues una vez tenemos el examen hecho, habría papel por algún sitio que serían los exámenes que han hecho los estudiantes. Vale, eso pasaría, digamos, al siguiente paso. Una vez realizado el examen, el profesor responsable tendrá que pasar los exámenes a los profesores que al final van a tener que corregir. Sí. Los profesores de la asignatura. Sí, aquí, digamos, los profesores, digamos, normales, los que no son responsables, los podríamos asumir que son o serían representados por un mismo actor, ¿no? Tanto los vigilantes como los profesores de la asignatura, pues podrían ser los mismos, o incluso los que son correctores. Me preguntan, ¿la acción de disponibilidad para vigilar es de los profesores vigilantes al responsable? No. No, vamos a ver, en principio la idea es que nuestro sistema es el que va a coordinar toda la realización de los exámenes. Por lo tanto, todo debería pasar o debería ser a través del sistema. E incluso, como he dicho, podemos incluso delegarle muchas de las funcionalidades que tiene el profesor responsable al propio sistema, de manera que pues simplemente el profesor responsable le dice al sistema, hay que vigilar un examen, ya te lo montarás, ¿no? Y simplemente el diálogo entre los profesores de la asignatura y el sistema es el que decide pues quién es el que vigila el examen. Si hubiera, digamos, si la decisión de quién vigila o quién no vigila no la puede tomar el sistema, bueno, pues entonces sí que habría una comunicación que llegaría de, pues, estos son los disponibles, ¿sí? Que llegaría al profesor responsable y entonces el profesor responsable diría, pues, de todos los disponibles, pues, se lo dices a este y este. Pero si podemos asumir, por ejemplo, que el decidir quién es el que vigila es sencillo. Por ejemplo, pues hay una base de datos de gente que ha vigilado exámenes y lo que hacemos es escoger siempre pues, el que menos ha vigilado. Pues simplemente el sistema mira esa fuente de datos donde tiene quién ha vigilado exámenes, de la lista de quién está disponible ve pues, cuáles son los que menos han vigilado y elige el número que corresponda y les informa a los profesores vigilantes, a los profesores que ha elegido, pues tú vigilas y tú vigilas. Y con eso tendríamos el sistema. Como os he dicho, podemos tomar muchas decisiones. De hecho, el enunciado es suficientemente libre como para que podamos tener diseños alternativos, ¿no? Pues más automatizado, menos automatizado, toma decisiones del sistema para todo lo posible o tiene que haber, digamos, alguien que le indica al sistema cómo se toma la decisión. Sí, tenemos, digamos, diferentes alternativas. Luego tendremos hacer las diferentes alternativas a medida que vayamos haciendo el análisis y después el diseño arquitectónico. Vamos a dejar el problema aquí. Sí, os bajáis el fichero, os lo miréis en la lista de problemas. Sí, voy a grabar estas marcas que he hecho. Sí, me lo guardo aquí y ya la semana que viene continuamos a partir de este fichero. Nos quedamos el último día empezando el problema número 5. Sí, el problema número 5 básicamente nos pide que automaticemos el proceso de hacer exámenes en la FIP. Sí, habíamos, un poco anotado en el enunciado. Recuerdo que tenéis el enunciado en la entrada del calendario del viernes, en la parte de problemas, os debería aparecer. Habéis empezado a notar un poco, pues eso, qué actores aparecían, o qué actores que nos comentaban, qué cosas podían ser acciones, percepciones o cosas que tuviéramos que hacer dentro del sistema. Bueno, en principio el sistema empezaba con la iniciativa del actor externo que correspondería a la FIP, sí, que nos indica, o debería indicar al sistema, ¿no? Pues que tiene que hacerse algún examen con una fecha específica, una fecha para entregar las notas y la lista de estudiantes que están involucrados en el examen. Y esto de alguna manera tendría que llegar desde el sistema al profesor responsable. De hecho, digamos que nos describe el proceso como si no hubiera sistema, pero nosotros, digamos, tenemos que poner intermedio el sistema que va a encargarse de automatizar la mayor parte de las tareas o todas las tareas que vamos a poder
realizar para solucionar este problema. Bueno, sería el primero, ¿no? La FIP nos indica, pues tiene que hacerse tal examen, las notas tienen que estar tal día, estos son los estudiantes que habrá que convocar para ese examen. Vale, alguna fecha, digamos, anterior a la que se realiza el examen, el profesor pues tiene que convocarlo de alguna manera. Por lo tanto, tiene, digamos, el sistema, o el profesor responsable, aquí ya depende, digamos, de cómo queramos automatizar todo el proceso, ¿no? Y si queramos dar más responsabilidad al sistema o, digamos, que haya alguien que, digamos, sea responsable de ciertas acciones o que realizan ciertas acciones en el proceso, ¿no? Pues podemos decir, eso asumir que o es el profesor responsable o ya, digamos, el propio sistema cuando se acerca la fecha del examen se encarga de decirle a la FIP, pues, públicame esta convocatoria, ¿sí? Con la información que tenga la convocatoria del examen. Y se encarga también el sistema de buscar profesores vigilantes entre los profesores de la asignatura, que serían otros actores en el sistema. Aquí, digamos, la forma de interactuar del sistema con los actores externos dependerá, pues, un poco de lo que al final podamos usar para implementar, ¿no? Podríamos suponer pues, que tienen una aplicación los profesores, tanto responsables como los profesores de las asignaturas, que se van comunicando con ellos, indicándole pues ciertas cosas, ¿no? Pues por ejemplo, en este proceso, pues si están disponibles o no están disponibles y que después, pues una vez indiquen si están disponibles o no, el sistema pues recibe la información que introducen a través de esa aplicación y decide cuáles son los profesores que acabarán vigilando. Vale, con este proceso, digamos que el objetivo de este proceso al final será tener, pues eso, un examen convocado y tener una serie de profesores que acabarán vigilando el examen cuando sea. Vale, la parte, digamos, de que hacerse el examen no la podremos automatizar, obviamente, porque está en el mundo físico y aquí no tiene cabida lo que, digamos, el proceso de realización es. Y, digamos, si asumiéramos, por ejemplo, que se pueden hacer los exámenes digitalmente, pues igual podríamos tener aquí una parte del proceso que se haga también a través del sistema. Pero bueno, digamos que asumimos que el mundo físico se hace el examen y en algún momento el sistema es avisado de que el examen ha sido realizado, ¿no? Por tanto, pues podemos tener aquí una acción. Bueno, esto de aquí sería, por ejemplo, puesto las percepciones o cosas que son más o menos percepciones, sí, alguna cosa que nos indique que el examen se ha realizado, sí. Los exámenes obviamente son también en papel, por lo tanto el profesor responsable fuera del sistema se encargaría de pasar los exámenes físicos los, a los profesores que van a tener que corregir, los profesores de la asignatura, ¿sí? Podríamos asumir que el sistema se encarga de llevar algún tipo de acción que le indica a los profesores cuál es la lista de estudiantes, ¿no? De alguna manera también aquí involucramos debería estar invocado el sistema, ¿no? Digamos, los exámenes llegan en papel o incluso el propio sistema pues les avisa, pues el profesor responsable os ha puesto en el buzón los exámenes que hay que corregir y aparte pues le da la lista de estudiantes que corresponden a los exámenes que tienen que corregir. Y luego también le tendrá que indicar el sistema, pues eso, cuando tienen que entregar las notas. Sí, esto podría, digamos, bueno, deberían ser en principio acciones, algo que sale del sistema, que le indicará a los profesores de la asignatura, digamos, los que van a corregir. Esta es la lista de estudiantes donde tienes que ponerme, digamos, las notas y los necesito para esta fecha. Vale, en el proceso, digamos, pues, se dilataría en el tiempo hasta que llegaran la fecha en la que las notas tienen que estar disponibles. Aquí aparece, digamos, otra vez el profesor coordinador o el propio sistema que, bueno, pues en una fecha específica que corresponde al tiempo en el que tienen que entregarse las notas, tiene que, de alguna manera, perseguir a los profesores. El perseguir podría ser también una acción contra los actores que corresponden a los profesores, ¿no? Dándoles acciones diciendo, pues, ¿están disponibles o no las notas? Sí. El sistema recibiría como alguna percepción las notas una vez están corregidas, ¿sí? Internamente el sistema lo que haría sería integrar esas notas en la lista correspondiente a los estudiantes de ese examen y una vez tiene todas las notas del examen, lo que haría sería enviarlas a la FIP. En este caso, lo que haría sería publicar las notas provisionales, ¿no? Podría ser también una acción que hace, en este caso, el sistema contra la FIP, contra el actor que representa a la FIP. Vale, algunas cosas de aquí, digamos que serán comportamiento interno, ¿no? Que también nos aparecerá como objetivos. Vamos a marcarlo, a ver. Sí, tiene que integrar las notas.
Digamos, aquí no hay ninguna comunicación, ninguna percepción, ninguna acción. Lo que hace es internamente hacer el proceso que corresponde a integrar las notas. Eso sería básicamente algún objetivo que perseguirá el rol que tengamos definido para lo que hace esta funcionalidad. Vale, también puede que haya algunas cosas más, digamos, que sean acciones internas, nos aparecerá cuando detallemos un poco más el proceso de cada uno de los escenarios que nos van a salir. Vale, una vez tenemos las industrias publicadas, en este caso pasaremos al proceso que sería de revisión, ¿no? Durante un periodo establecido, también habrá que, digamos, una fecha establecida que indica cuánto tiempo dura este periodo. Sí, el responsable, básicamente el sistema, lo que va a hacer es gestionar las reclamaciones de estudiantes. En este caso tendremos pues, otros actores aquí que serán los estudiantes que, en principio, lo que van a hacer es mandar percepciones hacia el sistema. Percepciones, que serán las reclamaciones que tengan los estudiantes. Una vez tengamos las reclamaciones, o a medida que las vayamos recolectando, lo que haremos será, o lo que hará el sistema, será distribuir esas reclamaciones entre los profesores correctores. Cada uno, digamos, recibirá las que le correspondan. Esta distribución será básicamente acciones que recibirán los actores que corresponden a los profesores correctores. Y además les indicará pues, cuándo tienen que estar disponibles o cuándo tienen que estar realizadas esas notas. Una vez tengan los profesores correctores esas notas revisadas, pues lo que van a hacer es indicarle al sistema, ¿no? Pues cuando, que no me líe con los colores, cuándo están digamos, cuál es el resultado de esa revisión, ¿no? Le comunicarán al sistema, pues eso, cuál es el resultado de la revisión, ¿sí? El sistema, pues lo que hará será simplemente integrar esas notas con las notas que ya tiene, ¿sí? Y al final, pues lo que hará será básicamente enviarle a la FIP la lista de notas corregidas para que se publique. Se supone que cuando llega, digamos, el fin del límite de las revisiones, pues simplemente la lista de notas que se publica última, si es que, digamos, se va publicando a medida que van habiendo correcciones, o si se publica solamente al final, la lista que aparece, se supone que es la lista ya definitiva. Vale, no, el enunciado dice que, bueno, que puede haber, digamos, un periodo del que las reclamaciones pueden ir pasando, ¿no? Sí. Me preguntan, ¿comunican las correcciones? Espera, que se ha desaparecido el mensaje, como tengo el chat oculto, no ya ha desaparecido. ¿Comunican las correcciones porque es una percepción? Sí. Sí, digamos que las correcciones, o digamos que los que tienen las notas serán los profesores correctores, ¿sí? Por lo tanto es algo externo al sistema, ¿sí? Por lo tanto toda la información que tiene que llegar al sistema tendrá que llegar a partir de percepciones. Por lo tanto, digamos, desde el punto de vista del sistema, las correcciones o las revisiones van a ser percepciones, ¿sí? Que van a recibir de los actores que en este caso son los profesores correctores. Asume que, digamos, este proceso se puede ir repitiendo. Bueno, digamos que únicamente lo normal es que solo haya un periodo de revisiones, pero bueno, podemos asumir que puede haber varios y por lo tanto, bueno, pues el sistema va esperando hasta que llega una fecha límite en la que pueden llegar otras reclamaciones. Básicamente el proceso que hemos hecho previamente, ¿no? Pues si llegan reclamaciones, simplemente se reparten. Los profesores tienen un tiempo para decidir cuál es el resultado de la reclamación y lo que hacen es básicamente volver a mandarlo y las fechas, digamos, las notas revisadas, digamos, se publican. Vale, luego habrá otra percepción que nos indique cuándo llegamos a esta fecha límite de entrega de notas. A ver, que no me líe con los colores. En amarillo, venga. Sí, habrá una fecha límite que básicamente será alguna percepción que internamente salta en el sistema. Sí. Cuando llega esa fecha límite, básicamente el sistema lo que va a hacer es comunicarle a la FIP cuáles digamos, son las notas definitivas. Una vez ya están, digamos, todas las notas revisadas y ya no hay nada más que hacer, básicamente a la FIP le indica esta es, digamos, el acta o al menos las notas definitivas de la asignatura. En este caso, pues el sistema lo que va a hacer es vamos a ponerle aquí en rojo el profesor responsable o básicamente el sistema va a comunicarle a la FIP las actas de la asignatura. En este caso, digamos, dependiendo de cómo se automatice el proceso, podría ser básicamente el sistema, que sin preguntarle para nada al profesor responsable, podría crear las actas y mandarlas, porque
ya una vez ya ha pasado todo el periodo, no debería modificarse, o podría, digamos, comunicarle al profesor responsable, tengo las notas ya disponibles, se acerca la fecha, ¿qué hago? Y que bueno, el profesor responsable le diga al sistema si lo puede hacer o no. Aquí ya depende, digamos, de cuánto trabajo le deleguemos a nuestro sistema. Si el sistema, digamos, no puede hacer nada sin recibir la confirmación o el visto bueno del profesor responsable, pues aquí debería por lo menos haber una percepción, ¿no? Una acción que recibiera el profesor responsable del sistema diciendo, pues las notas son estas y me dice si las publico o las puedo mandar a la FIP, y el profesor responsable pues le diría pues si sí o si no. O pues directamente, como os digo, pues si ya le hemos delegado toda la responsabilidad al sistema y nadie tiene que hacer nada, digamos, el profesor responsable simplemente pues no pinta mucho en el proceso, sí, pues ya una vez están todas las notas simplemente se mandan a la FIP para que, digamos, que asuma que son las finales. Vale, luego, una vez ha recibido la FIP las notas, ¿sí? Lo que puede hacer es, obviamente, comprobar que no haya ningún problema en el fichero de notas que recibe. Sí, en este caso, digamos que esto sería un proceso interno que haría el actor FIP, digamos que está fuera de nosotros, y si en algún momento se encuentra que no, digamos que las cosas son incorrectas, lo que va a hacer es básicamente mandarnos una percepción, indicarnos que el sistema, ¿dónde estás? Rojo. Que el sistema le ha mandado algo que no es correcto, ¿no? Si hay algún error, pues simplemente se lo comunica al profesor responsable, en este caso el sistema, que es el que hace de profesor responsable. Si el profesor responsable, digamos, está involucrado, pues digamos que habría una doble comunicación, ¿no? Habría una percepción que llegaría al sistema diciendo las notas están mal. Obviamente es posible que el sistema no sepa resolver el problema de las notas están mal, simplemente le mandaría al profesor responsable diciendo las notas están mal y él pues, simplemente haría las acciones que correspondieran a lo que tuviera que corregir y mandaría una percepción al sistema diciendo, pues, esto es la corrección que tienes que hacer en el fichero de notas. Esto puede, digamos, repetirse, simplemente si hay algún error, llega una percepción al sistema, si el sistema pudiera ser capaz de resolverlo, pues simplemente crearía una nueva lista y la mandaría, o, digamos, involucraríamos al actor del proceso responsable hasta que, digamos, todo el proceso se resolviera. Vale, una vez, digamos, acaba todo este proceso, la FIP tendría, digamos, un acta que podría guardar y después de cierto periodo, cuando las actas, digamos, se han firmado, pasa cierto tiempo, ¿sí? Por si puede pasar alguna cosa, ¿sí? Una vez ha pasado ese tiempo, la FIP le debería pedir al profesor responsable que firme o que, digamos, que valide, que ponga, digamos, su visto bueno a las notas que se han recibido en la FIP. Digamos que eso es el proceso burocrático que sigue después de hacerse las notas. Básicamente cuando, digamos, todas las notas de todas las asignaturas se han recibido, bueno, simplemente pues eso, se genera un archivo electrónico que debería ser validado por el profesor responsable. Vale, esto sería, digamos, también a través del sistema. El sistema básicamente lo que tiene que hacer es recibir, le pide al profesor responsable, en este caso lo que haría sería pedir al sistema, el profesor responsable pediría que firmara las actas, sí, y el profesor responsable lo que haría, si lo involucramos, firmar las actas que hubiera recibido, digamos, comprobar que no ha habido ningún error posterior a que hubiéramos mandado el fichero correcto, ¿sí? Y le indicaría, pues, o a través del visto bueno que tiene que pasar por el profesor responsable o directamente el propio sistema porque tiene una copia de las notas y puede comprobar que las notas no se han modificado de ninguna manera, ¿sí? Lo que haría sería darle una acción a la FIP diciendo, pues, las notas son correctas y ya acabaría el proceso. Vale, con esto tenemos más o menos una idea de qué cosas vamos a tener que incluir en nuestro sistema. Sí, tenemos básicamente, bueno, 4 actores diferentes o 4 tipos de actores diferentes. Nos tendríamos por un lado la FIP, ¿no? El profesor responsable, que tendrá más o menos trabajo dependiendo de cómo automaticemos el sistema. Luego profesores en diferentes, digamos, roles, pero podríamos, digamos, asumir que son los mismos actores, ¿no? Ya sean los vigilantes o los correctores, pues no debería haber mucha diferencia en cómo interactuamos con ellos, o al menos el conjunto de actores se corresponderían al mismo. Sí, digamos que el profesor responsable también, digamos, sería uno de los profesores, pero bueno, podemos distinguirlo dado que nuestra relación con él va a ser un poco diferente. Y luego tenemos los estudiantes, que son los que al final hacen las reclamaciones al sistema.
digamos que su única labor, digamos, en todo el proceso es pues, mandar percepciones indicando pues, que quieren reclamar alguna de las notas que han sido publicadas. Vale, luego tenemos una serie de reacciones y percepciones que las iremos colocando, ¿sí? Podemos ir indicando cuáles son más o menos los escenarios con los que vamos a trabajar. Vamos a quitar esto. Vale, la forma de dividir un proceso en escenarios puede depender de muchas cosas. ¿Sí? Si es un proceso más o menos secuencial, donde más o menos hay separación en el tiempo entre las diferentes cosas que se realiza, pues es relativamente sencillo, como en este caso. Podemos tener problemas en los que, bueno, simplemente son procesos que están ejecutándose en paralelo, algunos que tienen cierto orden y podemos, digamos, ordenar de alguna manera porque, bueno, digamos, son escenarios que siguen unos a los otros. O, bueno, simplemente son escenarios que corresponden a funcionalidades que pueden ir pidiendo diferentes actores, pero que no tienen un orden específico. En el caso de que tengamos un proceso más o menos en el tiempo, lo que es más sencillo siempre es bueno, ver en qué punto se van cortando los diferentes procesos que se van realizando, o digamos que si tienen más o menos una coherencia dentro de un periodo de tiempo específico y partir los escenarios más o menos así. Pero digamos que simplemente es un criterio como otro cualquiera. Ahí dependerá también, por ejemplo, de qué complejidad tengan los escenarios que nos acaben saliendo. Siempre podemos tener escenarios complejos y dividirlos en escenarios más pequeños, hacer subescenarios, o pues si decidimos que son suficientemente complejos, podemos partirlos en varios escenarios, siempre obviamente teniendo en cuenta la coherencia que puede tener esa partición. Bueno, vamos a ver esto, cómo salen colores aquí. Vale, por ejemplo, aquí tenemos que el primer proceso es cuando el examen se decide, digamos, que se tiene que realizar, ¿sí? Y una vez se ha realizado, o digamos, se ha informado al sistema de que se tiene que realizar ese examen, ya, digamos, hay un salto hasta que después tiene que convocarse. No podríamos pensar que toda esta parte de aquí, sí, correspondería a, por ejemplo, un escenario, ¿no? El escenario en el que se convoca el examen. El examen se decide que el examen tiene que realizarse. Vale. En el siguiente, digamos, paso temporal del proceso, sí, es cuando el examen es, digamos, convocado en el RACO, ¿no? Se pone la fecha y la información correspondiente, sí, y el sistema tiene que encontrar vigilantes para cuando se realiza el examen. Por lo tanto, podemos hacer que esto sea nuestro segundo escenario. Vale, entonces digamos aquí hay un salto, ¿no? Se hace el examen físico y una vez el examen físico es realizado, los exámenes tienen que ser corregidos. Y digamos es otro periodo de tiempo en el que, bueno, se hace la actividad de corregir exámenes. Una vez acaba, digamos, esa actividad, pasamos a otra actividad diferente. Cuando podríamos hacer que esta parte de aquí, en la que se corrigen los exámenes, corresponda al tercer escenario o un tercer escenario. Vale, a partir de aquí, digamos, las cosas ya son un poco más complejas, ¿no? Tiene que perseguirse a los profesores para conseguir las notas, ¿sí? Tiene que hacerse el proceso de revisión tantas veces como sea necesario, ¿sí? Y luego se entregan las notas. Eso, digamos, sería un periodo más o menos coherente, ¿no? Se va a hacer, digamos, el proceso desde que se tienen las notas hasta que al final se consiguen las notas correctas. Vale, esto es relativamente complejo y si queremos después lo podemos dividir en pequeños escenarios. ¿No? Estás hasta aquí, ¿sí? Perseguimos a los profesores, las notas se publican, se reciben reclamaciones, se van republicando las notas a medida que van, digamos, satisfaciéndose las reclamaciones. Si se consigue unas notas que sean, digamos, las correctas, se mandan a la FIB y después la FIB pues comprueba que las notas que hemos publicado o que le hemos pasado son las correctas y simplemente las corregimos hasta que tengamos las notas que tocan. Vale, aquí digamos hay otro periodo de tiempo que pasa sin hacerse nada y luego al final pues es la FIB la que nos genera el acta electrónica, nos la manda y tenemos que comprobar o corroborar que el acta que tiene la FIB corresponde con la información que le mandamos originalmente. ¿No? Tendríamos pues básicamente pues estos, en este caso, 5 escenarios. A ver si puedo poner aquí alguna cosa. ¿No?
Aquí, venga. Sería el escenario 1. Bueno, sale en amarillo, genial. Vamos a borrarlo. El escenario 1. El escenario 2. El escenario 3. El escenario 4. El escenario 5. Vale, si queremos el escenario 4, podríamos dividir, digamos, en varios escenarios. No podríamos tener un subescenario que correspondiera a la parte, vamos a poner este colorines, que correspondiera al perseguir vale, al perseguir, por ejemplo, a los profesores para tener las notas. Bueno, de hecho podemos dividir de muchas maneras diferentes, ¿no? El siguiente sería la parte de reclamaciones, ¿sí? Por ejemplo, y luego el último sería la parte en la que ya se genera el fichero de notas definitivo y se manda a la FIP para que compruebe que no haya ningún problema con el fichero de notas, por ejemplo. Sí, si tenemos, digamos, un escenario que es relativamente complejo, pues igual, pues siempre es más sencillo, siempre después para analizarlo es más fácil si lo podemos dividir en pequeños escenarios y con eso tener más fácil el determinar cuáles son los objetivos que tenemos y cómo partirlo en subobjetivos hasta llegar, digamos, a un conjunto de objetivos que fuera adecuado. Muy bien, como os comenté, no vamos a, digamos, a resolver las preguntas que nos piden directamente. Lo que vamos a hacer es intentar hacer el sistema como si lo fuéramos a resolver completo. Y bueno, vamos a ver un poco cada uno de estos escenarios, ver qué cosas suceden en los escenarios, qué objetivos tenemos que cumplir y luego qué roles pueden ser necesarios para poder resolverlos. Vale, esto lo podemos resolver con el Prometheus, pero como podemos poner diferentes alternativas, o podemos tener diferentes alternativas que podemos crear un poco, pues eso, pensar o sopesar, pues digamos que es más fácil que podamos tener. Integrar las listas enviadas al ser estado interno a la primera fase se considera un objetivo. Sí, digamos que objetivos es básicamente lo que permite descomponer lo que va a hacer la funcionalidad en pequeños problemas que después al final acabaremos asignando a planes. Pero digamos que cualquier actividad que tenga que hacer el sistema, cualquier problema que tenga que resolver, tendrá que aparecer como objetivos. Digamos, no solo son el procesar las acciones, procesar las percepciones y generar las acciones hacia el exterior. Cualquier cosa, digamos, interna que tenga que hacer el sistema forma parte, digamos, de la resolución del objetivo completo que corresponderá por ejemplo, a un escenario y, por lo tanto, nos debería aparecer en el sistema. El cómo después lo vamos a cubrir, pues básicamente corresponderá después al diseño detallado, donde indicaremos pues tales objetivos se realizan mediante tal plan o tal otro plan. Como os digo, siempre al final los objetivos que acabamos detallando acaban siendo asignados a alguno de los planes que aparecerán en el diseño detallado. Bueno, como os digo, no hay, digamos, una manera lineal de hacer las cosas, lo podemos hacer de muchas maneras distintas. Tanto podemos, por ejemplo, empezar por los escenarios o, digamos, coger cada escenario va a corresponder con un objetivo, por lo tanto podemos decir, bueno, pues el objetivo correspondiente a ese escenario lo vamos a detallar y luego a partir de ahí podemos pensar pues, qué cosas hay en ese escenario, qué percepciones y qué acciones se realizan y luego definir cuáles son los roles que aparecerán en ese escenario. ¿No? Por ejemplo, si cogemos el primero, vamos a ver si esto funciona. Sí. Vale. Sí, este sería nuestro primer escenario. En el que la fecha, la FIP básicamente nos convoca o nos indica que tiene que convocarse un examen específico. Simplemente nos dice, pues tal examen tiene que realizarse en tal fecha. ¿No? Tendríamos, pues, básicamente el objetivo corresponde a el comunicar examen, por ejemplo, vamos a llamarlo. Comunicar examen. Sí, que es lo que resolvería este escenario. Sí, dentro de este escenario, pues, digamos, lo tenemos que dividir en cosas más sencillas, porque comunicar examen involucra muchas cosas. Lo podríamos dividir, por ejemplo, en
procesar la información que recibimos de la FLIP, básicamente, pues, cuáles son las fechas en las que tienen que convocarse el examen, cuál es la fecha en la que tienen que entregarse las notas, cuál es la lista de notas y guardarla en algún sitio. Y luego, si decidimos que el profesor responsable tiene que enterarse de que el examen tiene que convocarse, pues deberíamos comunicarnos con él, indicarle, pues este examen tiene que realizarse en tal fecha y con tales estudiantes y con tal fecha de entrega de notas, ¿no? Podríamos, por ejemplo, dividirlo en procesar info examen. Y aquí, digamos, podríamos ser más detalles y decir, bueno, pues aquí también depende de si las percepciones que vamos a recibir vamos a dividir, digamos, las percepciones en 3 percepciones, por ejemplo, ¿no? Una que sea la fecha de entrega de las notas, otra que sea la fecha de convocatoria de las notas, otra que sea el fichero de notas, o podemos, digamos, integrarlo todo en una percepción en la que, bueno, en la percepción está toda esa información y dentro de esa percepción nosotros extraemos la información que corresponde. Vale, procesaríamos la información, decidiríamos lo que tenemos que hacer en este caso con esa información. Por ejemplo, pues una cosa que podríamos decir sería guardar las fechas y notas y el listado de estudiantes. Guardar fechas, listado, por ejemplo. Vale, y aquí dependiendo, digamos, de si queremos involucrar al profesor responsable o no, tendríamos pues otro objetivo que sería básicamente informar al profesor responsable. Vale. Profesor responsable. Vale, esta sería, digamos, una manera de hacer la división. Si consideramos que alguno de estos objetivos es todavía demasiado complejo, pues simplemente pues los podemos hacer más, los podemos dividir en cosas más sencillas. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Vale, esto lo puedo hacer más pequeño. Sí. Muy bien. Vale, esto sería, digamos, el diagrama de objetivos, así a grosso modo. Ahora, podemos pensar en este escenario qué entidades están involucradas en su realización. Básicamente, pues, qué actores aparecen y cómo, digamos, interactúan con nuestro sistema. Vale, básicamente lo que tendremos será un actor que corresponda a la FLIP. Más grande, a ver si queda medio la carita, pero no pasa nada. Sí, otro actor que si involucramos al profesor responsable, corresponderá al profesor responsable. Profesor responsable. Vale, y otro actor que va a corresponder al sistema, que es el que va a gestionar los exámenes, toda la gestión de exámenes. Sistema. Muy bien. Vale, tal como nos han descrito el escenario, básicamente la FLIP nos va a lanzar una percepción o varias, digamos que aquí depende de cómo queramos diseñarlo, si ponemos una percepción por cada información, pues tendríamos 3 percepciones, si no, pues podemos decir, bueno, pues la percepción incluye toda la información del examen. Info, examen. Vale, y luego el sistema lo que va a hacer es comunicarse con nuestro profesor responsable mediante una acción. Siempre de fuera a dentro son percepciones, de dentro a fuera son acciones. En este caso aquí, obviamente, aquí depende lo que reciba el profesor responsable de qué es lo que le deleguemos al sistema y qué es lo que queremos que se entere el sistema. Si el sistema se encarga, por ejemplo, de gestionar toda la parte de las notas. Sí, me pregunta, ¿esta info del examen incluye la fecha de realización, fecha de entrega y la lista de alumnos? Sí, sí. Como os digo, podemos tener aquí 3 percepciones, uno con cada cosa, o podemos, bueno, tener una percepción y digamos que cuando definimos la percepción incluimos aquí que toda esa información es la que aparece dentro de la percepción. Y aquí ya depende, pues obviamente, de cómo se haga la comunicación
entre el actor externo y nuestro sistema. Si el actor externo puede generar directamente toda la información en, pues eso, obviamente aquí depende de cómo se comunique la FIB con nuestro sistema, ¿no? Si es un mensaje, bueno, pues suponemos que ese mensaje podría tener ya toda la información. Si son simplemente llamadas que hace el sistema, pues simplemente los parámetros que se hacen esa llamada, pues aparecen esa información. O si queremos detallarlo más, pues podemos tener una percepción con cada una de las informaciones. Me preguntan que si la FIB podría ser directamente el sistema. Bueno, sí, podría ser porque el sistema podríamos integrar la FIB o digamos que la FIB nos haga de sistema. Bueno, aquí digamos esto ya es conocimiento que yo tengo de cómo funcionan los exámenes. La FIB no gestiona los exámenes. Los exámenes están, digamos, lo gestiona directamente. Digamos, la FIB lo único que se encarga es de decir cuándo se tienen que hacer y cuándo tienen que estar las notas. El resto, digamos, está delegado a los departamentos. Por lo tanto, esto podría ser una cosa que estuviera, el sistema podría ser una cosa que estuviera corriendo en el departamento, que es el que, digamos, al final es el que se encarga de las asignaturas realmente y es el que digamos, tienen los profesores y es el que hace toda la gestión de los exámenes. Pero bueno, si asumiéramos que la FIB integra toda esa funcionalidad, podría ser directamente la FIB y aquí pues, la información pues, digamos, cierta información no pasaría de la FIB al sistema porque, digamos, ya la conocería la propia FIB. Pero asumimos que esto simplemente es un sistema adicional que lo que hace es coordinar la FIB y, ¿no? En este caso, los departamentos que son los que realmente son los que tienen los profesores y los que, digamos, llevan las asignaturas. La FIB simplemente es pues, la entidad que al final lo integra todo y lo publica y digamos, lo mantiene, pero la funcionalidad de hacer exámenes no es, digamos, de la FIB, es básicamente de los departamentos que son los que realmente tienen los profesores de la FIB. Digamos que, entre comillas, no tiene profesores, son los departamentos los que tienen profesores. Vale, la acción podríamos llamarla, no sé, informar examen. Como os digo, aquí ya depende de cuál sea la responsabilidad o cuál es el informar. Lo que internamente tenga que gestionar el profesor responsable, pues podemos hacer que informar examen aparezca solamente no sé, la fecha en la que tiene que hacerse la convocatoria para que sepa cuándo tiene que hacerse el examen, porque al final, digamos, tendrá que hacerse de manera física, o pasarle toda la información y el profesor responsable a su par, digamos, internamente en su estado guarda esa información porque no sé, con eso toma decisiones o lo que queramos. Si delegamos al sistema la mayor parte de las funcionalidades, pues seguramente pues incluso ni siquiera tuviera que comunicarle al profesor responsable. El profesor responsable simplemente se le pediría el visto bueno al final, ¿no? Que compruebe que las notas están correctamente y ya el sistema automáticamente gestiona todo el proceso. Si no, pues bueno, digamos, el responsable tendrá que aparecer en puntos clave donde el sistema le pida permiso para hacer ciertas cosas o le informe de ciertas cosas para que el proceso pueda continuar. Vale, luego tendremos que definir, cuando definamos el diagrama de roles, ¿sí? Cuál es el rol exacto que tiene el sistema en ese momento. Os podéis imaginar que si, digamos que las cosas que hace ahora el sistema son muy diferentes que las que va a hacer en los siguientes escenarios, podría haber un rol específico que se encargue de esto, por ejemplo, ¿no? El rol de, pues, encargarse, ¿no? el convocador de exámenes o el registrador de exámenes, podríamos llamarlo. Bueno. Me preguntan que si el segundo subobjetivo se puede integrar con el primero. Bueno, depende bueno, depende de muchas cosas, depende de qué signifique guardar las fechas y el listado. El guardar las fechas y el listado, de hecho, aquí depende también, podemos poner un objetivo, ¿no? El sistema en principio debería saber quién es el responsable de cada asignatura, ¿sí? Por lo tanto, bueno, pues el guardar y las fechas y el listado igual ya también depende de cómo lo describo. Sí, podríamos pensar, por ejemplo, que procesar la información sea pues mirar qué hay en el mensaje y guardarlo en algún sitio. Podría ser.
Pero una cosa que igual no he explicitado suficiente aquí es que en algún momento tendrá que tomarse la decisión de quién es el responsable de la asignatura y bueno, igual, digamos, dentro del guardar las fechas y el listado podría estar o podría estar en informar, pues somos responsables, ¿no? Aquí, como os digo, depende de cómo queramos partir las cosas y qué asignemos a cada uno de los objetivos y lo complejos que sea. Pero si queréis poner, digamos, dos objetivos solamente, coger la información y guardarla en algún sitio y luego informar al responsable, pues podríamos hacerlo. Pero si tenéis objetivos que sean no sé qué y no sé cuántos, pues es posible que realmente son dos objetivos o podríamos partirlo en dos objetivos porque estamos hacer una cosa y además hacer otra cosa. Tiene más sentido, digamos, que sean dos cosas distintas que no una sola cosa. Si tenemos que llamar al objetivo no sé qué y no sé cuántos, bueno, eso ya nos puede indicar que el objetivo no es un objetivo simple y que igual tiene más sentido partido en las dos cosas que estamos poniendo en conjunción en el nombre del objetivo. Bueno, esto nos daría el primer escenario. Sí, el segundo escenario, bueno, tampoco es muy complicado. Vamos a ver, vamos a copiar. Vamos a pegar. Bueno, como esto se carga los saltos de línea. Vale, sí queda mejor. Bueno, siguiente es cuando el examen tiene que ser convocado. ¿Sí? Cuando tenemos que hacer varias cosas, tenemos que publicar el examen y tenemos que encontrar la fecha del examen. Tenemos que indicar la FIP. Estas son las condiciones con las que se hace el examen. Si simplemente es decir, digamos, sacar el aviso diciendo, pues el día tal se hace el examen, pues igual no haría falta demasiado. Si hay que poner algún tipo de mensaje, por ejemplo, en el aviso de la convocatoria, pues igual, digamos, el responsable es el que tiene que decirle al sistema y pues hay que poner esto en el mensaje y es el que, digamos, iniciaría el escenario. Bueno, pues nada, nuestro objetivo principal lo vamos a llamar a este problema preparar examen, por ejemplo. Sí, preparar examen, digamos, significaría el publicar la convocatoria y encontrar nuestros vigilantes. Tendríamos que publicar convocatoria. Tendríamos que encontrar vigilantes. Bueno. Vigilantes. Puesto a encontrar. Bueno. De vuelta a escribir. Ya está. Encontrar vigilantes. Sí, encontrar vigilantes obviamente es algo relativamente complejo. Requiere, digamos, una comunicación con los profesores que podrían vigilar. Tanto aquí lo podríamos dividir en una serie de objetivos más sencillos. Por ejemplo, tenemos que hacer un diálogo con los profesores vigilantes, los posibles profesores vigilantes. Sería primero preguntar disponibilidad. Sí, una vez sabemos cuáles son los que están disponibles, pues sabiendo cuántas aulas tenemos, por ejemplo, y, por ejemplo, quién ha vigilado, quién no ha vigilado y esas cosas, tendríamos que tomar decisión de quiénes son los que vigilarán, ¿no? Por tanto, tendríamos que hacer un proceso que podría ser más o menos complejo, que sería elegir los vigilantes. Y luego, por último, tendríamos que comunicarnos con los profesores con los que hemos contactado y decirles, pues cuáles son los que realmente vigilan. Formar vigilantes. Por ejemplo.
te quedas ahí. Vale, con esto, digamos, tendríamos una aproximación de lo que hay que hacer. Luego, como os digo, si llegamos a al nivel detallado, podríamos, bueno, pues, igual encontrar objetivos un poco más simples que podríamos utilizar para detallar un poco más qué es lo que hay aquí. Vale, aquí tenemos nuestro sistema. Asumiremos que el profesor responsable tiene que hacer algún tipo o tiene que dar algún tipo de información al sistema para que haga la convocatoria. Bueno, tendremos a nuestro profesor responsable. ¿No? Que le diga al sistema, bueno, pues convócame el examen, le tienes que decir a los estudiantes en la convocatoria no sé qué y no sé cuántos. Tendremos a la FIP, que es la que va a publicar la convocatoria. Y luego tendremos los profesores que pueden hacer de vigilantes. Vale, he puesto vigilantes, pero bueno, digamos que, como os digo, pueden ser los vigilantes también harán de correctores, harán bueno, de diferentes cosas. No tienen por qué ser actores diferentes, o al menos el rol, digamos que sí que desde el actor externo realizará será diferente, pero al final supone que el actor, digamos, físico con el que la persona con la que contacta será la misma o será un subconjunto de los que vigilan que los que después corrigen o hacen revisiones de exámenes. Vale, en este problema, obviamente, las cosas se hacen siguiendo una secuencia específica. Como os digo, puede haber problemas en los que las acciones que nosotros realizamos, las percepciones que recibimos, no tienen por qué seguir un orden específico. Siempre va a haber una percepción que iniciará el escenario, pero puede ser que bueno, pues ciertas acciones se realicen en órdenes diferentes porque no tenga que haber un orden específico para que se realicen las cosas, ¿no? Por ejemplo, podemos llamar a esta percepción convocar o convocar o info convocatoria. Sí, que le dé la información, digamos que le dé información al sistema para que haga la convocatoria y que ya digamos, de por sí inicie el escenario indicando al sistema es hora de convocar un examen. También podríamos hacerlo un poco más complicado, digamos, esto sería una opción, la opción 1. No sé cómo poner aquí una opción. Vamos a ver aquí. Opción 1. Otra opción diferente podría ser que, dado que tenemos una fecha específica en la que tiene que convocarse el examen, ¿sí? Que hay una percepción periódica, ¿sí? Que vaya simplemente comprobando algún elemento interno del sistema que vaya comprobando las fechas y que simplemente le indique al sistema, pues el examen tal tiene que ser convocado, ¿no? Fecha. Y que esta percepción básicamente sería un evento, pusiera en marcha el que el sistema le pidiera al profesor responsable si tiene algún tipo de información que necesita para que el sistema haga la convocatoria, envíe la información a la FIP de cuándo se hace el examen. Pedir info convocatoria. No, esto sería otra opción diferente. Opción 2. Bueno, ¿por qué ha salido así? Opción 2.
no quiero que sea. Puedo girar esto. Bueno, si va a quedar claro cuando... Yo os pondré esto también en el RACO para que lo tengáis, aparte del vídeo. Sí. Digamos que tendríamos aquí dos opciones para resolver el problema. O es el profesor responsable el que se encarga de poner en marcha. A ver, me preguntan aquí, ¿la FIB interviene en este escenario? Sí, es interviene porque la FIB será la que al final acabe recibiendo la publicación de la convocatoria en el RACO. Digamos que la FIB se supone que es digamos, la entidad que permite comunicarle a los alumnos cuando los exámenes están convocados. Digamos que el profesor responsable es el que indica a nuestro sistema el examen hay que convocarlo y tienes que poner tal cosa en la convocatoria, pero la FIB, digamos, es donde al final los estudiantes van a mirar dónde está el examen. Básicamente el sistema lo que hace es gestionar toda la labor que tiene que hacer el profesor responsable. El profesor responsable, digamos que cuando un profesor responsable de una asignatura tiene que convocar un examen, tiene que irse al RACO y ponerle ahí la información para que la FIB, pues para que os aparezca, ¿no? Pero es la FIB, digamos, la que publica la convocatoria. Esto haría, digamos, de ese intermediario, ¿no? Nuestro responsable le pediría al sistema, convócame el examen, ¿sí? De paso me busca los vigilantes, ¿sí? Pero la FIB es la única que tiene, digamos, contacto con los estudiantes, salvo después la parte de reclamaciones, que es donde aparecen los estudiantes. Vale, por tanto, lo que decía, tenemos, digamos, dos opciones. O es el propio sistema el que se encarga de llevar, ¿no? Porque lo responsable puede ser olvidadizo y no se acuerda de que tiene que convocar el examen. Es el que se encarga de iniciar con una percepción que, digamos, genera el propio sistema, simplemente comprobando internamente algún tipo de proceso que va mirando cuándo tienen que convocarse los exámenes. Y es lo que hace que el sistema le pregunte primero con una acción al responsable, dime qué tengo que poner en la convocatoria, y le indique la información, ¿sí? O que sea el responsable, digamos, el que se encarga, el que se encarga de poner en marcha todo el proceso. ¿Sí? La opción 2, digamos, incluiría la parte de la opción 1. La opción 1 sería, pues, simplemente el responsable es el que pone en marcha todo el escenario, ¿sí? La opción 2 sería, hay un evento que es el que pone en marcha el escenario y es el que hace, digamos, que todo el proceso se ponga en marcha y que sea el sistema, digamos, en realidad responsable de todo. Vale, una vez tenemos la convocatoria, básicamente tendremos que publicarla, por lo tanto le tenemos que decirle a la FIB, públicame esto en el RACO, publicar convocatoria. Sí, por lo tanto la FIB lo único que hace es, pues eso, de intermediario entre el responsable y los estudiantes. Y una vez tenemos esto, es donde, digamos, nos aparece el diálogo con los vigilantes. Sí, el sistema también se encargará, ya que tiene que convocar el examen, tendrá que encargarse de buscar a los vigilantes, de manera que tendrá que hacer alguna acción contra los profesores que pueden ser vigilantes, indicando que quiere saber sobre su disponibilidad. Sí, los vigilantes nos tendrán que indicar cuándo están disponibles. Será una percepción que recibiremos. Dar disponibilidad. Escrito disponibilidad. Y luego acabará el proceso, pero simplemente no, el sistema pensará, pues, cuáles son los que necesita, ¿sí? Cuáles son los que deberían vigilar, y entonces le mandará una acción a los profesores vigilantes indicando los que les toca vigilar. Pero no es el sistema, ¿no?, que lo escoge, es el profesor responsable. No tiene por qué. También, digamos, podríamos tener dos opciones.
el sistema puede tener básicamente la información de quién ha vigilado exámenes durante el cuatrimestre, por ejemplo, o durante digamos, la historia de la asignatura o de la historia del departamento, y con eso, simplemente sabiendo quién está disponible, pues mira, de los que están disponibles, cuál es el que ha vigilado menos, ¿no? Y elige con ese criterio, quiénes son los vigilantes. Si queremos involucrar al responsable, ¿no? Pues bueno, posiblemente el sistema hace intermediario, pregunta cuáles están disponibles. En este caso ya tendría que pedirle también al responsable cuáles de los que están disponibles quiere elegir, y el responsable tendría que decirle al sistema, pues elijo a tales, y entonces el sistema ya le diría a los responsables quién ha elegido el profesor responsable. Vale. ¿Sí? Elección. Vale, esto digamos sería la primera opción. La segunda opción, bueno, ya hemos liado esto. Muy bien, ya no puedo seleccionarlo. Ahora, venga. La segmentación, como decía, pues bueno, pues involucraría una comunicación más, una acción. Ya está, ya no. Ahora, una comunicación del sistema corresponsable para que él haga la elección. Como os digo, aquí depende, digamos, de cuánta responsabilidad le deleguemos al sistema. Si el sistema no tiene ninguna responsabilidad, pues lo único que hace es intermediario de las decisiones que tiene que tomarse. Y el sistema, digamos, que sería, entre comillas, pues eso, poco autónomo. No tendría capacidad de decisión. Si no, pues el sistema internamente tendría la capacidad de tomar decisiones, y simplemente, pues eso ya nos ahorraría por lo menos la comunicación con el profesor responsable para poder elegir los vigilantes. Me preguntan que para conocer el orden, para alguien que vea el esquema, habría que poner números. Como os he comentado, depende del problema. Sí, habrá problemas en los que el escenario, las acciones, percepciones, objetivos se siguen en un orden específico. Habrá problemas en los que no. Simplemente hay diferentes roles que van realizando diferentes actividades en diferentes puntos. En el caso de cuando lo escribes en Prometheus, digamos que os pedirá que lo pongáis en un orden específico, pero ese orden no tiene por qué seguirse, no tiene por qué ser el orden en el que se hagan las acciones si no tiene sentido para el escenario. Me dices que en este caso es el mismo orden. Sí, en este caso digamos que el orden en el que se realizan las acciones es total. Sí, pero por ejemplo, aquí no aparece que cuando uno busca vigilantes, ¿sí?, el preguntar disponibilidad o dar disponibilidad se hacen varias veces. ¿Sí? No se hace contra solamente un profesor vigilante, sino contra N profesores vigilantes, y obviamente las peticiones pueden ser todas a la vez, pero las respuestas que podemos darle pueden ser en órdenes diferentes, ¿no? Pues si en cuanto me contesta uno, pues igual le digo, pues como llevas mucho tiempo sin vigilar, te toca, ¿no? O cosas por el estilo. Digamos que no tenemos por qué asumir un orden específico. Si ya naturalmente del escenario sigue ese orden, podemos ponerlo en la documentación de Prometheus directamente en ese orden, y bueno, ya con eso, y además añadirlo en la documentación del escenario, y ya asumimos que ese será exactamente el orden en el que se van a hacer las cosas. Pero no siempre tiene por qué haber un orden específico. Pueden hacerse muchas cosas a la vez en el escenario, o no tiene por qué haber un orden entre percepciones, acciones, objetivos en el escenario. Digamos que no tiene por qué corresponder al orden en el que nosotros ponemos las cosas. Bueno, la siguiente cosa que tenemos que hacer básicamente es pasarle la labor de trabajo de corrección a los profesores que les toca corregir. En este caso, digamos, como tenemos el problema que los exámenes son en papel, bueno, pues digamos que asumiríamos que físicamente se pasan los exámenes a los profesores, sí, pero digamos que de alguna manera también habrá que informar a los profesores, pues, cuáles son los estudiantes que le toca, o al menos dónde tendrá que poner las notas el profesor cuando corrija. Vale, aquí los objetivos no van a ser muy complicados, sí. El objetivo general, obviamente, es corregir el examen.
para corregir el examen, básicamente habrá que informar a los profesores de que tienen pues, el examen, los exámenes en papel en algún sitio, ¿sí? Cuál es la lista de estudiantes y cuál es la fecha en la que tienen que hacer la entrega. Vale, eso podría ser básicamente una comunicación solamente, ¿no? Pues están los exámenes en el buzón, ¿no? Y esta es tu lista de notas y esta es la fecha en la que tienes que entregarme. O, bueno, podemos partirlo en varios subobjetivos, ¿no? Informar, lista más fecha de notas. Sí, una cosa que tendrá que hacer el sistema es decidir quién corrige qué. Digamos, no puede ser tan sencillo como, bueno, por repartirlos por, no sé, por las horas de carga que tenga de clase que tenga cada profesor o cualquier cosa. Podemos incluirlo también, digamos, dentro del proceso, ¿no? Elegir o repartir exámenes, pongamos. Repartir exámenes. Vale, si consideramos que es el profesor responsable el que pone en marcha el proceso, aquí también podríamos tener, digamos, otro objetivo que sería bueno, procesar petición del responsable. Por ejemplo, ¿no? Si es, digamos que como el examen se hace físicamente, bueno, pues se supone que el que sabe cuándo se ha hecho o si se ha hecho tiene que ser responsable, pero también podríamos considerar que bueno, al día siguiente de haberse hecho el examen debería estar disponible o deberían estar disponibles los exámenes para poder corregirse, asumiendo, digamos, que se reparten inmediatamente una vez los exámenes han llegado, digamos, a posesión del profesor responsable. Como os digo, aquí podemos hacer la división de diferentes maneras con, digamos, la complejidad que nos parezca más adecuada. Vale, aquí tendremos obviamente nuestro sistema. Quedará involucrado el responsable si asumimos que el responsable es el que informa al sistema de que ponga en marcha el proceso de corrección y por lo tanto le pase la información a los profesores correctores y les indique a quién tienen que corregir o quién les ha tocado la corrección. Profesor responsable. Y luego tenemos los profesores correctores. Que bueno, ponemos como un actor diferente, pero bueno, al principio, como os digo, pues serán básicamente las mismas personas las que hagan de profesores vigilantes y las que hagan profesores de profesores correctores o las que después resuelvan las reclamaciones. Bueno, como os digo, igual que antes, aquí si el profesor responsable es el que tiene sí, dime. ¿De repartir exámenes aunque ese papel lo contempla el sistema? Sí, vamos a ver. Aquí depende, digamos, de cómo se decida hacer el reparto. Si en algún momento el sistema tendrá que saber. Vamos a ver, depende de lo complicado de lo que vamos a hacer. Si el profesor corrector recibe solamente la lista con los estudiantes que le tocan, sí, en algún momento tendrá que informarle el profesor responsable de quién le toca a qué. Si lo hacemos, que el problema es que como tenemos los problemas en los exámenes físicos es un poco más complicado. Podría ser el propio sistema el que decidiera, pues, no sé, tenemos 5 profesores y los de la A a la no sé cuántos le tocan a Pepito, los de la no sé cuántos a Jorgito, ¿no? Y que sea el sistema el que le indique al profesor responsable, pues, cómo reparte los exámenes. O cualquier cosa. Lo podemos hacer más complicado o más simple. Si es el profesor responsable el que lo decide todo y simplemente le dice al sistema, pues este es el reparto que tienes, párteme la lista de esta manera, bueno, pues entonces el repartir los exámenes no formaría parte de las acciones que hace el sistema, porque ya digamos ya le dan el reparto hecho, no tiene que tomar ninguna decisión.
no sé, que sea una percepción, examen realizado. Bueno, para que el sistema sepa que el examen se ha realizado. Si es el propio responsable el que hace todo el reparto y le tiene que indicar al sistema, pues, que le toca a quién, bueno, pues simplemente, aparte de examen realizado, pues aquí iría la información de cómo se ha hecho el reparto de exámenes entre profesores correctores. Y luego tendríamos una acción que iría desde nuestro sistema a los profesores correctores, que le indicaría básicamente la información de la corrección. Info corrección. La lista de estudiantes es la fecha de entrega de notas. Fecha de notas. Vale, con eso, digamos, tendríamos el escenario completo. No habría más que hacer. Simplemente el examen ya se ha realizado, el sistema reparte la información necesaria para hacer la corrección y con esto los correctores se pondrían en marcha hasta que llegara la fecha de entrega de notas. Vale, aquí es donde tenemos, digamos, la posibilidad de partir nuestro escenario de las notas, digamos, todo el proceso que gestiona desde que los exámenes están corregidos hasta que se entregan las notas a la FIB, las notas definitivas, y lo podemos partir, como hemos puesto sobre el enunciado, ¿no? en varios subescenarios. Por ejemplo, podemos asumir que este es el escenario general, que sería entregar notas. Sí, y podríamos tener pues un subescenario que se encargue simplemente de obtener las primeras notas, básicamente perseguir a los profesores para que nos entreguen las notas en la fecha que toca, al menos antes de que pase el plazo, ¿no? Bueno, más que perseguir, obtener notas. Notas, sí. Otro subescenario que fuera hacer la revisión de las notas. Y otro escenario que se encargará básicamente de entregar las notas a la FIB. Bueno, ya he puesto con el nombre. Bueno, vamos a llamar esto a elaborar notas. Elaborar. Esto es lo que hace la entrega. Entrega notas. Bueno, ya he puesto una M en vez de una N. Entrega. Vale, entonces este escenario de aquí se dividiría en estos tres subescenarios. Vale, cuando tenemos varios escenarios, depende de cómo sea el proceso. Sí, es posible que tengamos una percepción que ponga en marcha cada uno de ellos o que, digamos, que hay una percepción que ponga en marcha el primero y que sean roles internos, por ejemplo, los que decidan si pasamos de un escenario al siguiente. Si los mismos roles aparecen en todos los escenarios, pues igual simplemente el rol, cuando va haciendo alguna cosa, pasa de un escenario al siguiente, o si son roles diferentes los que involucran cada uno de los escenarios, simplemente habrá alguna cosa interna que permita que un rol, digamos, deje de estar ejecutándose para pasarse al siguiente. Eso quiere decir que puede haber aquí o percepciones que reciben los roles internamente para ponerse en marcha y hacer el escenario siguiente, o que haya comunicación interna entre esos roles para indicarse, digamos, para coordinarse y decirle, pues yo he acabado, sí, por lo tanto te toca a ti, y eso es lo que pone en marcha el siguiente escenario. Por lo tanto, siempre el escenario general lo va a poner en marcha una percepción, básicamente aquí el primer escenario, sí, pero es posible que los otros escenarios o también pasen porque hay alguna percepción que los ponga en marcha, o que sean internamente los roles los que se comuniquen, se coordinen y pasen el sistema, digamos, el escenario de un subescenario al siguiente
de subescenario. La división de escenarios tampoco, digamos, tiene por qué ser, digamos, estanca. Podríamos tener algunas actividades que estuvieran en el escenario general, ¿sí? En elaborar notas, y ese es el que, digamos, coordina el paso de un escenario a otro también. Podríamos también tener alguna acción, alguna cosa dentro del, digamos, intercalado entre cada subescenario que permitirá pasar de un escenario a otro. Digamos que la anotación es suficientemente flexible como para que podamos partirlo, por ejemplo, en 3 cosas independientes y que haya comunicación interna que permita pasar de un escenario a otro, o que haya, pues, percepciones que vayan cambiando de un escenario a otro, o que haya, pues, subescenarios que tienen una serie de acciones, pero el escenario, digamos, general, el que incluye todos los escenarios, también tenga una serie de objetivos o percepciones o acciones que son las que determinan cómo pasándose de uno a otro. También podríamos tener subescenarios que están ejecutándose en paralelo. Digamos que no podemos asumir, igual que dentro de un escenario las acciones, percepciones, objetivos se pueden hacer en cualquier orden. Si tenemos diferentes subescenarios, tampoco podemos asumir que los subescenarios son, pues, primero uno, después otro, después el otro. Podrían ser, pues, un escenario complejo en el que varias cosas se hagan a la vez y, por lo tanto, diferentes roles están haciendo diferentes cosas con o los mismos actores o con diferentes actores, pero que tienen una coherencia y, por lo tanto, por eso están dentro de un escenario. El cómo decidir si partimos un escenario en subescenarios, ahí obviamente depende de la complejidad que tenga o de circunstancias específicas que tengan las acciones o percepciones o cosas que pasen en el escenario o roles por los que pasemos que tenga el problema. Y aquí, digamos, tiene una coherencia más o menos temporal, ¿no? Primero obtenemos las notas y cuando las hemos obtenido ya no tenemos que preocuparnos de la corrección, digamos, las notas ya están corregidas, ¿sí? Los exámenes están corregidos, pasamos a la parte de revisión, que también es un poco diferente, ¿sí? También involucra a los correctores, pero digamos que hacen una labor diferente, simplemente se miran los exámenes que se quieren revisar, y luego una parte final en la que, bueno, pues ya está todo acabado y por lo tanto simplemente cerramos el escenario comunicándonos con el último actor, que va a ser en este caso la FIP, que es el que va a recibir las notas una vez ya están elaboradas, y que, si hace falta, tenemos un diálogo con la FIP para, bueno, cuadrar los errores que pueda haber en el fichero de notas si es que hay algún problema. Vale, esto, digamos, sería el escenario 4. No voy a pegar todo el texto porque sería demasiado texto aquí, pero bueno, podemos poner aquí una cosa indicando que esto es el 4. Ahora sí podemos coger y pegar el texto del escenario. Vamos a llamarlo el 4.1. 4.1. Vale, aquí el que persigue, digamos, a los profesores correctores tendría que ser el sistema, ¿no? El responsable, digamos, que no tendría ni por qué preocuparse. Digamos que la fecha de cuándo tienen que entregarse las notas ya la tiene el sistema, por lo tanto, bueno, pues mientras, o prudencialmente, cuando se vaya acercando el tiempo, va insistiendo a los profesores correctores, y cuando pase el tiempo, pues, obviamente, pues eso, le está la tabarra hasta que consiga las notas. Vale, pues tenemos a nuestro sistema. Tenemos a los profesores correctores. Lo que pondría en marcha, asumiendo que ya no nos preocupamos del responsable, el responsable, digamos, no tiene que preocuparse de cuándo me preguntan. A ver, para el escenario general no hay que hacer las percepciones, acciones y el objetivo general. Bueno, depende de cómo dividas las percepciones, acciones y objetivos entre los subescenarios. Si digamos que cada subescenario lo que hace es, digamos, dividir las cosas que se hacen en el escenario general, pues digamos que definiéndolo en los subescenarios ya es suficiente. ¿Sí? Digamos que lo que haces básicamente es partir el escenario en escenarios pequeñitos. Si tienes algunas cosas que se hagan en el escenario general, entonces sí que debía aparecer. Sí, pero si no, bueno, pues podríamos tenerlo. Una cosa que sí podemos poner es, pues eso,
el objetivo global del escenario si queremos. Podemos poner el objetivo global dentro del escenario general y luego digamos en este caso, como los objetivos que vamos a hacer básicamente van a dividir el objetivo general en estos 3 subescenarios, pues podemos añadir el objetivo específico en cada uno de ellos. Vale. Bueno, pues como os decía, ¿qué va a poner en marcha este escenario? Básicamente, el que se acerca la fecha en la que tienen que entregarse las notas. Por lo tanto, tenemos una percepción, publicación de notas. O básicamente la fecha límite en la que tienen que estar disponibles las notas para que luego puedan publicarse. ¿Sí? Vale. Vale, y luego tendría que ser el profesor corrector el que reciba básicamente una acción de nuestro sistema reclamando las notas. Aquí lo podemos hacer más complicado o más sencillo, ¿no? Podemos asumir que en cuanto se reclaman las notas pues llegan, o podemos hacerlo más complicado y asumir que, bueno, pues que a veces no están en la hora que toca o el día que toca, y bueno, pues habrá que repetir el reclamar las notas hasta que o el profesor responda o que nos vaya diciendo, bueno, todavía no, pero las tendré ya las tendré en un momento del, el día siguiente o dentro de un par de horas, lo que sea, ¿sí? Y bueno, podemos incluir digamos, esas percepciones extra que nos vendrían del profesor corrector, ¿no? Disculpándose diciendo, bueno, pues todavía no, hasta que lleguen las notas corregidas. Notas. Bueno. Notas. Bueno, aquí digamos, como os digo, alternativamente podría haber más acciones o más, digamos, en reclamar notas no es una sola vez, sino que podrían ser N veces. La percepción notas podría no ser solamente notas, podría ser, pues, todavía no, y en algún momento, pues, las notas llegarán. Vale, y luego tenemos, una vez tenemos las notas, sí, internamente el sistema, pues, las irá integrando, y cuando estén todas, lo que va a hacer es publicarlas, mandarlas a la AFI para que las publique. Bueno, en este caso lo que he hecho es hacer percepciones y acciones antes que los objetivos. Bueno, podríamos, ahora hacemos los objetivos. Publicar. O mandar notas. Vale, en nuestro escenario sí tendríamos un objetivo que sería el objetivo de elaborar las notas. Y bueno, como hemos hecho 3 subescenarios, pues básicamente podemos hacer 3 subobjetivos, ¿no? Uno que sea obtenerlas. Otro que sea revisar las notas. Otro que sea entregar las notas. Notas. Vale, de manera que tendríamos también un objetivo por cada uno de los subescenarios. No tiene por qué ser así, digamos que podríamos aquí decidir que bueno, pues lo dividimos de una manera diferente, en vez de 3 subobjetivos tenemos, yo qué sé, 4, 5, 17, y luego agruparíamos dentro de cada subescenario los objetivos que corresponderían a cada uno de ellos. O podemos, digamos, hacerlo más sencillo y
asignar un objetivo general a cada escenario y con eso después refinarlo. Aquí, digamos, en el Prometheus tendréis que poner todos los objetivos, obviamente, tal como lo estoy haciendo, pues estoy partiendo las cosas, estoy agrupando diagramas para que un poco queden las cosas juntas, pero el Prometheus tendréis que hacer los diagramas separadamente. Aquí tendremos el objetivo de, ¿cómo lo hemos llamado? De las notas. Notas. Tendríamos que básicamente reclamarlas. Reclamar. Integrarlas. Sí, cada profesor corrector nos mandará un subconjunto de las notas, las que han tocado a cada uno. Tendría que básicamente ir integrando las notas en una lista global. Y luego, pues eso, mandar las notas. Publicar. Publicar. Notas provisionales. Provisionales. Muy bien. Vale, aquí, como reclamar las notas puede ser, digamos, algo más complejo, podríamos, pues eso, dividirlo en pequeños subobjetivos si queremos. Pero bueno, no lo vamos a hacer. Vale, una cosa que tenéis que también tener en cuenta cuando hacéis el diagrama de objetivos, sí, el diagrama de objetivos no es una secuencia de cosas que se hacen, simplemente es una división del problema en problemas más sencillos. ¿Sí? Por tanto, fijaos que el orden en el que se hacen las cosas lo determina únicamente cuando llegamos al diseño detallado. En ese caso, cuando llegamos al diseño detallado, los planes se ejecutarán en un orden específico, si es que toca que se ejecuten en un orden específico, pero ahí es el único sitio donde puede aparecer información de cómo se ordenan las cosas o en qué orden se hacen las diferentes cosas y es que tiene sentido. O, digamos, habrá alguna funcionalidad dentro de los planes que vaya sincronizando los diferentes planes en un orden, si es que tiene sentido que sigan un orden específico. Pero ni en los escenarios indicamos, no tenemos tiene por qué ser el orden en el que ponemos las cosas, el orden en el que se hacen, y los objetivos, pues tampoco, porque simplemente lo que hace es partir nuestro problema en pequeños problemas. Y luego, digamos, cuando lleguemos a los planes es cuando al final decidimos si las cosas se hacen todas a la vez, ordenadas de alguna manera, y eso nos va a hacer necesitar que haya mensajes que que pasen el control para coordinar planes unos con los otros. Digamos que el único sitio donde al final acaban coordinando las cosas es en el diseño detallado. Aquí simplemente indicamos cómo partir del problema, qué cosas suceden hacia el exterior, acciones, hacia el interior, percepciones que recibimos. Vale, y luego también los objetivos que se para sí. Eso nos aparecerá después en el diagrama de roles, ¿no? Cada rol tendrá asignado alguno de los objetivos que hemos identificado. Básicamente estamos agrupando cosas que después al final el diseño detallado tendrá que ordenar. Bueno, sería el primer subescenario. El segundo subescenario es un poco más largo. Bueno, se queda aquí partido. Vamos a ver si lo hacemos un poco más pequeño. Y ahora se puede hacer la letra más pequeña también. Vamos a poner aquí 4.2. No. Bueno. Vamos a ver si esto cambia todo. Vamos a ponerlo 14. No me he cambiado. Me he cambiado solamente uno. Ahora, carácter 14. Bueno, ahora igual se me ha pequeñito. No sé si lo leéis. Bueno, cuando os pase el fichero ya lo veréis.
Vale, esto es un poco más complicado porque digamos que requiere todo el proceso de, pues eso, esperar a reclamaciones, procesar las reclamaciones, pasar las reclamaciones a los profesores correctores, esperar sus respuestas, eh, hacerlo esto tantas veces como sea necesario, ¿sí? Y por último, volver a publicar. Puede publicarse varias veces la lista, digamos, de notas provisionales, pero bueno, digamos que podemos asumir que bueno, se va integrando la reclamación hasta que al final se publica de nuevo la lista de notas definitivas, ¿no? Una vez ya se han realizado todas las reclamaciones. En este caso tendremos un objetivo que será pues reclamar notas o procesar, no sé cómo lo he llamado, si procesar reclamaciones o bueno, igual tampoco es, ya nos entendemos. Vale, básicamente tendremos que ir recogiendo las reclamaciones que nos llegan. Tendremos que ir redireccionando las reclamaciones a los profesores que las hayan corregido, ¿no? Tendremos información de las notas que hemos recibido, o sabemos, digamos, cómo hemos repartido nosotros las notas entre los profesores, a quién le corresponde cada una de las reclamaciones, por lo tanto, pues simplemente habrá un proceso que mira esta reclamación de quién es y lo que hace es pasarle la reclamación al profesor que le toque. Tendremos que esperar a que nos lleguen las resoluciones de las reclamaciones. Procesar. Y luego, pues por último, una vez tenemos, digamos, acabado todo el proceso, tendremos que volver a publicar las notas, en este caso las notas revisadas. Vale. Vale, aquí estamos asumiendo que todos los objetivos son en conjunción, ¿no? El Prometheus nos permite también tener alternativas, ¿sí? De manera que podemos indicar en el diagrama si pues simplemente podemos conseguir un objetivo con ciertos subobjetivos o alternativamente con otros ciertos subobjetivos. Y aquí estamos asumiendo que todos los objetivos deben cumplirse a la vez para poder cumplir el objetivo padre. Pero como os digo, puede ser que en nuestro problema tengamos la posibilidad de cumplir un objetivo de varias formas, cumpliendo varios subjetivos a la vez. Perdón, a la vez varios objetivos diferentes, ¿no? De diferentes maneras. Bueno, así queda más o menos. Vale, de manera que tendremos en nuestro sistema ahora, como os comentaba antes, este escenario lo puede poner en marcha una percepción, ¿no? Podemos decir, bueno, pues una vez se han recogido todas las notas, ¿sí? Algo le dice al sistema, hay un evento que dice, pues ya puedes ponerte a procesar las reclamaciones. O podemos tener que el rol que pone en marcha o el rol que ejecuta la petición de notas a los correctores, ¿sí? Se coordina con el rol que va a hacer ahora que va a procesar ahora las reclamaciones. ¿Sí? Eso nos aparecerá después en el diseño arquitectónico, ¿sí? Y también en el diseño detallado. Después nosotros indicaremos aquí cuáles son los roles que hay, ¿sí? Los roles después los agruparemos en agentes. ¿Sí? Si los roles aparecen en agentes, los roles que se coordinan en estos dos subescenarios pertenecen a agentes diferentes, deberían comunicarse ahí en el diseño arquitectónico, ¿no? Porque digamos, es una comunicación entre agentes. Si no, si los roles que decidimos utilizar para este escenario pertenecen después al mismo agente, porque los hemos agrupado en el diseño arquitectónico, después en el diseño detallado debería aparecer el mensaje para hacer esa comunicación. Para coordinarse entre el rol que acaba en el escenario anterior sí, y que pone en marcha el rol, con esa comunicación que pone en marcha el rol que ahora hará este escenario.
¿sí? Si es un evento el que pone en marcha, obviamente, pues ahí no tendremos esas cosas. No nos aparecerá una coordinación. Simplemente, pues el rol que hace el primer escenario acaba, ¿sí? Y ya habrá otro evento interno, ¿sí? Que sea el que decida poner en marcha el escenario. O alternativamente también podríamos decir que el profesor responsable es el que se encarga de hacer las cosas, ¿no? El sistema le informa al profesor responsable, ya tengo todas las notas, sí, las puedo publicar, las publicamos, y en este caso el profesor responsable le dice, pues ahora puedes poner en marcha las reclamaciones. Sería, por ejemplo, una alternativa aquí, ¿no? ¿Dónde estás? Sí. Este evento de aquí nos pone en marcha este escenario, sí, y el sistema se pone a reclamar notas como un loco hasta que las consigue y después las publica. Sí, podríamos sustituir este evento de aquí por un evento que nos salga del responsable. Responsable. Vamos a ponerlo más pequeñito. Responsable. Sí, que sea el que le diga al sistema. Pedir notas. Bueno. Notas. Y que el sistema, una vez tenga las notas, le informe al responsable de que las tiene para pedirle permiso para poder reclamarlas, para poder publicarlas, perdón. Notas disponibles. ¿Sí? Y que el profesor responsable entonces le dé permiso para publicarlas. Publicar. Bueno. Sí, sería otra posibilidad. Bueno, no sé por qué sale aquí siempre de colorines. No. Vamos a poner. Venga, sería, vamos a poner aquí opción opción 2. Sí, en este caso, digamos, el sistema tendría menos autonomía. Simplemente le decimos al sistema todo lo que tiene que hacer, ¿no? El sistema, y en este caso, pues obviamente, aquí vamos a poner opción 1. Opción 1. Sí, el sistema tiene un evento interno que es el que pone en marcha el escenario y es el que, bueno, pues que autónomamente reclama las notas y las manda cuando las tiene, o que el profesor responsable sea el que realmente tiene la responsabilidad de todo, ¿sí? No le debe nada al sistema y le dice que tiene que ponerse en marcha, ¿sí? El sistema tiene que pedir permiso cuando tiene las notas disponibles para publicarlas y entonces cuando dice que se pueden publicar, el escenario, bueno, el sistema las publica y el escenario acabaría aquí. ¿Sí? Vale, sería, digamos, otra opción, otra alternativa. Y aquí podríamos hacer lo mismo. El sistema no es autónomo y, por lo tanto, alguien tiene que poner en marcha. El profesor responsable es el que decide cuándo empieza el periodo de reclamaciones, por ejemplo. Y pues tendría que haber nuestro profesor responsable aquí. Responsable, que es el que le indica al sistema. Comienza reclamaciones. Bueno. O, como había comentado antes, es el propio sistema, el rol que ha hecho el trabajo en el escenario anterior, el que internamente le comunica al sistema o al rol siguiente del sistema, el que va a hacer, o alguno de los roles que va a hacer trabajo aquí, que el sistema tiene que ponerse en marcha haciendo pues, lo que ahora le corresponde a las reclamaciones. O, igual que hemos hecho antes, pues otro evento que en algún momento, una vez se ha publicado las notas, pues se pone en marcha un
pues es un temporizador y cuando pasa un tiempo prudencial, pues se pone en marcha en modo reclamación por ejemplo. Digamos, tendríamos eso, 3 posibles alternativas para que las cosas pasaran de un escenario al siguiente. Vale, el siguiente elemento que nos hace falta es que los estudiantes reclamen. Bueno, pues los estudiantes. Bueno, pues los estudiantes en este caso lo que generan son percepciones. Percepciones. Reclamación. El sistema pensará quién es el que tiene que atender esa reclamación. Y lo que hará será una acción contra el profesor corrector que le toque. Y aquí tendríamos, pues eso, múltiples actores externos que corresponderían a todos los correctores que están involucrados en el examen. Vale, aquí también podríamos tener el proceso que deberíamos tener cuando reclamamos las notas. Podríamos darle una fecha límite para tener las notas dispuestas e ir pidiéndoselas a medida que vayamos acercándonos a esa fecha límite, porque obviamente las notas tendrán que publicarse en algún momento, ir pidiéndoselo iterativamente, ¿no? Diciendo, pues, la fecha para las reclamaciones ya está pasando, a ver qué pasa, ¿no? Hasta que al final conseguimos las notas revisadas. Bueno. Vale, este proceso lo iremos haciendo tantas veces como nos sea necesario y en algún momento el proceso acabará, básicamente porque se acerca la fecha en la que la FIP va a crear las notas y es cuando publicamos las notas definitivas. Igual que teníamos antes, sí, podemos delegarle ya, digamos, al sistema toda la responsabilidad y que una vez haya pasado el periodo de reclamaciones, pues simplemente una vez tenga todas las notas revisadas, las mande a publicar y ya está. O podemos, digamos, esperar a que el profesor responsable nos dé permiso y entonces le tendríamos que preguntarle al profesor responsable, ¿no? Decirle, ya tengo todas las reclamaciones, puedo publicar las notas y el sistema, perdón, el profesor responsable podría decir al sistema con una percepción, pues ya está, ya puedes publicarlas y entonces cuando el sistema haría su trabajo. Digamos, más autonomía, menos autonomía puede requerir, pues eso, que haya más o menos comunicaciones entre los actores que se coordinan para realizar todo el trabajo. Revisadas. Vale. Y una vez tenemos, digamos, todo el proceso de notas se acaba, es cuando básicamente la FIP recibe las actas. Sí, las notas revisadas. Sí, a ver. Si hacemos un depósito del proceso de reclamación, haría falta una percepción más. Sí, digamos que todo lo que involucre algún evento, pues haría, pues eso, que se genere una percepción. Básicamente los eventos son percepciones. El sistema internamente, en algún momento, pues eso va comprobando que cierta fecha o cierta cosa pasa en el sistema y por lo tanto, o en el entorno, y por lo tanto genera una percepción. Vale, las notas publicadas, las notas revisadas se publican para que los estudiantes pues sepan cuáles son. Vale, y luego quedaría el último paso que nos aparece en el escenario, sí, que es que el sistema informa a la FIP de cuáles son las notas finales de la asignatura. Notas finales.
Vale, esta última acción, digamos que aquí está puesto en el texto aquí, pero digamos que esta acción de alguna manera hace que se ponga en marcha, o al menos pasaría al siguiente escenario que tenemos, al siguiente subescenario. ¿Sí? Entonces, bueno, podríamos decidir lanzarla aquí o podríamos digamos, pasarla al siguiente subescenario. Básicamente las notas finales es lo que pone en marcha que se compruebe que todas las cosas son correctas y que la FIP genere un acta electrónica que nos pasa a nosotros para que podamos bueno, tenerlo y saber después cuando nos pasen el acta definitiva que las cosas se han publicado correctamente. Vamos a copiar esto de aquí, vamos a pegarlo aquí. Vale, sería el escenario 4.3. Vale, en este caso básicamente lo que tenemos que hacer es comprobar que, bueno, esperar a que la FIP nos diga si el fichero de notas que hemos mandado es correcto. Esto sería no sé cómo he llamado. Vamos a ver cómo he llamado. Es entregar notas. Vale. Notas. Vale, que básicamente sería el procesar errores. Y si hay errores, pues obviamente mandar las notas corregidas. Mandar notas corregidas. Bueno. Vale, aquí en este escenario, si hemos puesto el envío de las notas, digamos, el primer fichero de notas con las notas de las correcciones ya revisadas, si lo hemos mandado a la FIP, ¿sí? En este caso el que va a poner en marcha este escenario, si es que es necesario, sería la FIP. Si la FIP detecta algún error, nos tendría que indicar, pues, ahí este error y me lo corriges. Tenemos aquí el sistema. Tendremos a la FIP. FIP. Corregir error. Vale, aquí podríamos suponer, por ejemplo, que bueno, pues el sistema no es suficientemente inteligente como para poder corregir cualquier error que pueda haber surgido, ¿no? Pues si faltan notas o, no sé, hay un número negativo en algún sitio, cualquier cosa así rara, sí, podríamos decidir que el profesor responsable aquí es el que realmente, como es el que al final se hace responsable de las cosas, es el que tiene que echarle el ojo a ver qué es lo que pasa. Me preguntan, en caso de que dependiera de un cambio de estado del subescenario anterior, ¿cómo lo indicaríamos? Porque técnicamente no sería una percepción. Vamos a ver, si es alguna cosa interna, sí, digamos que, por ejemplo, tenemos el rol, hay un rol dentro del escenario anterior que es el que se encarga de enviar las notas y saber que ya, digamos, ha acabado ya el proceso, sí, tendría que comunicarse internamente con el rol que va a hacer, digamos, ese trabajo, que básicamente es corregirlo o, digamos, darse cuenta de que hay algún problema, si es que lo hay, y corregirlo. Por tanto, internamente tendría que haber alguna comunicación, ¿sí? En principio aquí no tendría mucho sentido que hubiera un evento que pusiera en marcha este escenario, porque depende de lo que hemos enviado a la FIP. Si la FIP dice que no pasa nada, pues simplemente no habría ninguna cosa que hacer.
Si decidimos que el rol que va a hacer estas cosas esté en marcha, a pesar de que puede ser que la FIP no le diga nada, bueno, pues tendría que haber alguna percepción en el rol que va a hacer las cosas, que, digamos, lo último que vaya, que tenga que el último rol que tenga que resolver cosas en el escenario anterior, tendría que coordinarse con este y indicarle pues que ahora tienes que poner en marcha y esperar a ver si la FIP te dice alguna cosa. Tal como es el problema, digamos que para mí por lo menos tiene más sentido que simplemente el escenario solo se ponga en marcha si la FIP decide decir que hay alguna cosa, error en el fichero de notas, y por lo tanto la percepción que pondría en marcha este escenario sería esa. Pero si digamos, la corrección de errores tiene que estar, digamos, pendiente por si pasa alguna cosa, pues entonces tendría que haber una comunicación interna entre el rol que hay en el escenario anterior que acaba, digamos, por ejemplo, mandando el fichero de notas, y el que va a tener que hacer la corrección de posibles errores que pueda suceder. Muy bien. Aquí estoy quedando sin tiempo. Profesor responsable. Sí, asumiendo que no haya capacidad dentro del sistema para corregir errores, o que haya ciertos errores que no sean fáciles de corregir, por tanto requieran una intervención de alguien, sí, aquí tendríamos un corregir. Esperad un segundo, he visto el mensaje, pero déjame que escriba esto, corregir error. Que en este caso no haría falta detenerlo aquí. Sí, digamos que si hay comunicación interna, las comunicaciones internas son mensajes que solo aparecerán o en el diseño arquitectónico o en el diseño detallado. Si los roles pertenecen al mismo agente, obviamente no aparecerá en el diseño arquitectónico porque, digamos, es comunicación dentro del agente. Solo aparecerá cuando detallemos qué es lo que hace la gente y por lo tanto eso aparecerá en el diseño detallado. Sí, pero digamos que cualquier comunicación interna del sistema entre roles no aparecen en el análisis, porque solo aparecerá la comunicación con el exterior. Aparecen objetivos, habrá posiblemente objetivos que nos indiquen que habrá que hacer alguna cosa, habrá que añadir alguna cosa además en el diseño detallado, pero aquí solo aparecerán comunicaciones entre los actores externos y nuestro sistema. Bueno, tenemos aquí que nuestro profesor responsable nos indicará cuál es la corrección. Corrección de error. Y nuestro sistema pues acabará mandando otra vez las actas, notas corregidas o actas corregidas a la FIP. Y digamos, esto se repetirá hasta que la FIP decida que las cosas están correctas y por lo tanto pues ya el proceso acaba y tiene que esperar, digamos, al último escenario que lo dejaremos para el viernes. Sí, que sería ya la firma de las actas. Bueno, una cosa que podéis ir pensando es qué roles vamos a utilizar para estos escenarios. Tenemos un poco la idea de qué percepciones y acciones hay, qué es lo que hace cada escenario. Obviamente la idea no es que haya un rol por cada escenario, porque hay escenarios que son realmente complejos, ¿sí? Y hay funcionalidades que se repiten en varios escenarios, por lo tanto, digamos que sería un poco trabajo que podéis hacer hasta el viernes, pues pensar qué roles se pueden utilizar para indicar qué funcionalidades aparecen en cada escenario. Siempre pensando roles lo más simples posibles. Si hacemos roles muy complejos, después al final los roles acabarán siendo solamente directamente agentes, y digamos nos reducirá la posibilidad de poder distribuir la funcionalidad después en diferentes agentes. Por lo tanto, tendría que ser roles que hagan cosas relativamente sencillas. Siempre os digo, tienen que poder describirse con una o dos frases lo que tiene que hacer el rol.